Bueno, vamos a empezar con nuestra actividad individual acerca del resumen de las 7 semanas. Mi nombre es Ronaldo Machuca. El curso se llama Comportamiento Organizacional. El primer tema a abordar es la comunicación efectiva, en el cual en el primer paso tenemos que definirla. Es por ello que en pocas palabras se define como la transferencia y comprensión de un significado según Robbins, pero dicha comunicación tiene un proceso. Para poder entenderla, tiene que haber un emisor y un receptor. El emisor se encarga de emitir, en otras palabras, o fabricar el mensaje a través de diferentes codificaciones, a través de la lengua, a través de algún tipo de señal o expresión visual, más que todo. Luego viaja a través de un canal en el cual tiene que mostrar algún tipo de ruido o mensaje visual, en el cual le llega dicho mensaje a un receptor, es el cual él recibe el mensaje, pudiendo entenderlo y poder desarrollar dicha información para poder interpretar dicho mensaje. Y finalmente hay una retroalimentación entre el emisor y el receptor, más que todo. Mientras hay esa comunicación, hay una retroalimentación después. Para poder saber qué, qué componente significa cada uno, el emisor es el que presenta la información, la codificación es el lenguaje del emisor, los mensajes son los que pretenden comunicar, el canal es el medio que se utiliza para lanzar el mensaje, y la famosa decodificación es la traducción que hace el receptor a la hora de que le envía el mensaje al emisor. El receptor es ya que se mencionó, es el que recibe el mensaje. La retroalimentación es el que permite al emisor saber si se recibió o no el mensaje y si pudo entenderlo. Dependiendo de esa retroalimentación, se puede tomar una acción de repetir el mensaje o explicarlo. Eh, Hay diferentes pasos para una comunicación eficaz. El primero es conocer el público, saber de dónde son, qué nacionalidad tienen, cuál es su edad, qué les motiva, cómo captar mejor la información, más que todo, qué quiero que la persona quiera que haga, si cambia su actitud o entender a un personaje, más que todo. El segundo paso es estructurar el mensaje. Es un inicio que motive, en el cual explique el tema y capte de alguna manera la atención. En otras palabras, esto significa eh, enviar el mensaje y explicar el objetivo fundamental de dicho mensaje. También para mandar o hablar de acerca de un tema, tienes que saber dominarlo, tienes que tener conocimientos previos con un mensaje principal y cuáles son los que después se desarrollan a través de dicho mensaje. Tiene que haber un tiempo para poder emitir dicho mensaje y tiene que haber a través de un resumen, una retroalimentación. Eh, Después, el tercer paso es cómo mantener el interés. Se tiene que efectuar algunas preguntas para poder seguir entablando dicha conversación. Preguntas como ¿cuántos de ustedes serían lo que hizo el personaje? ¿Qué harían ante esta situación similar? Más que todo. Como ya lo he mencionado, el lenguaje en la comunicación es muy importante. Es por ello que existe un lenguaje no verbal, en el cual es a través de la voz, y el lenguaje verbal, que es más que todo por sus acciones. Dichos lenguajes se componen por la postura, su expresión del rostro, la tono de voz, el timbre, y tenemos que evitar mucho las muletillas para poder que el mensaje sea claro y directo hacia el receptor. También tenemos que mencionar que existen diferentes estilos. Eh, hay tres tipos cuatro, perdón, tipos de estilos. El funcional, en el cual es la prioridad de la persona y las relaciones interpersonales. Después sigue el intuitivo, que da prioridad más que todo a la intuición, a la espontaneidad y la creatividad. El normativo, que da prioridad a las estructuras y reglas de la organización. Y el analítico, que da prioridad a la lógica, más que todo.
También hay diferentes tipos de conductos, como el subutilizado, el bien utilizado y sobreutilizado. Eh, en el funcional es más que todo, se enfoca en aislarse de una forma física, psicológica. En el intuitivo es ser inflexible, rígido, estar cerrado a ideas. Eh, en subutilizado en el normativo es mostrar actitudes amorales más que todo, actuar sin metas. Y en el analítico es ser excesivamente emotivo y actuar impulsivamente. En el bien utilizado, en el funcional es escuchar activamente, en el intuitivo es estar dispuesto a modificar, en el normativo es orientarse para cumplir objetivos y en el analítico es describir contextos de términos específicos. El sobreutilizado en el funcional es depender de los criterios ajenos para actuar, en el intuitivo es distraer o cambiar el tema o ir por la tangente, y en el normativo es insistir a convencer al otro de la razón más que todo. Y en el ético es interiorizar, negar o descalificar sentimientos. También para poder identificar y entender un poco más de la comunicación, hay diferentes evaluaciones de diferentes estilos de comunicación, en el cual en la semana 1 la tomamos y podemos establecer qué estilo cada persona tiene, más que todo, a través de sus acciones. Bueno, el segundo tema que se tocó en la semana 2 son las actitudes, en el cual la actitud y certificaciones del trabajo. Eh, la actitud tenemos que definirla, entonces son enunciados de evaluación favorables o desfavorables acerca de los objetos o individuos. Refleja cómo siente algún al respecto o algo. Su actitud se ve reflejada más que todo en sus acciones de dicha persona. En otras palabras, un claro ejemplo es cuando dicen, me gusta mi colegio, me gusta mi universidad, me gusta lo que estoy estudiando. Expreso una actitud positiva más que todo hacia, hacia dicha institución. Como hay una actitud positiva, tenemos también la actitud negativa más que todo. Esos son dos tipos de actitudes, pero tenemos que hablar también acerca de sus componentes. Tenemos el cognitivo, el afectivo y comportamiento. El cognitivo es el segmento de la opinión o creencia de cómo son las cosas más que todos. El afectivo es más que todo algo emocional que muestra tus sentimientos, que los envuelve. Y el comportamiento es cómo tiene la persona la intención de comportarse de cierta manera con alguien. Bueno, las principales actitudes hacia el trabajo, tenemos la satisfacción laboral, involucramiento en el trabajo y compromiso organizacional, más que todo. Esos son lo que los investigadores del SEO se han dedicado a tres actitudes. Pero tenemos una gran interrogante, si se pueden cambiar las actitudes. Y una clara respuesta es la que sí, definitivamente a través de la persuasión. Es más que todo un cambio que ocurre en tus actitudes con consecuencia la exposición a una comunicación. Tenemos también la satisfacción laboral que tienen los trabajadores frente a su trabajo, dependiendo de la actitud que tomen a la hora de ejercer sus actividades diarias. Pero la gran pregunta es: ¿qué determina una satisfacción laboral? Las buenas condiciones, el apoyo de los supervisores compañeros, una cultura y un ambiente satisfactorio y bueno para que el trabajador pueda estar tranquilo y esté feliz en dicho ambiente, sin un tipo de molestia ni incomodidad, y no genere una tensión entre dichos compañeros y el jefe. Tiene que haber una seguridad también, más que todo. Pero también tenemos que saber cuáles son sus consecuencias cuando no hay dicho ambiente. Muchos trabajadores se van, hay mucha espera, hay como que esa tensión de esperar como que alguien cometa algún tipo de error, o más que todo hay mucha negligencia en el sentido de que todos tratan de coger su propio rumbo y buscan su satisfacción propia y no buscan en poder ayudar a los demás más que todo.
Después también tiene que haber un manejo de la insatisfacción laboral. Eso tiene que decir que tiene que haber un cambio en las condiciones del trabajo de inmediato para poder contribuir en el desarrollo de un buen ambiente laboral más que todo. O también, si es muy necesario, tenemos que cambiar de puesto a desempleado para poder eh, formar un puesto de trabajo diferente y adaptable para dicha persona. Pero también podemos manejarlo de una forma en la cual nos sentemos con dicho empleado y cambiar la mentalidad, promoviendo con talleres de que se puede desenvolver e integren al personal más que todo. O sea, y el comportamiento concuerda con las actitudes con respecto a su actitud de dicho empleado en el ambiente laboral que se elabora día a día. Es por ello que si tienen una relación, porque dependiendo de la actitud o de sus actitudes, va a ser la consecuencia de cómo va a ser su comportamiento en el ambiente laboral más que todo. Si es una actitud positiva, como ya lo mencionamos al principio, va a ser buena con respecto a su desarrollo en el trabajo o su comportamiento laboral. Pero si es una negativa, va a restar y va más que todo tener un ambiente negativo laboralmente. Eh, por ejemplo, tenemos que hablar acerca de la disonancia cognitiva. O sea, tú puedes pensar algo, pero tu comportamiento lo dice, no lo es de dicha manera. Por ejemplo, en la película que nosotros vimos, el personaje principal aconsejaba acerca del amor, pero él era un señor que era muy desprendido con respecto a eso. O sea, ¿cómo podemos aconsejar y decirle a muchas personas de cómo actuar o debería cambiar su actitud si nosotros no tenemos un cambio como persona más que todo? Es por en el segundo en el segundo tema más que todo es el es que todo como que tratar bien a sus empleados, estar pendiente de ellos para que su actitud sea buena. En el tema número 3 tenemos las inteligencias múltiples e inteligencia emocional. Hay que, para poder atraer las inteligencias múltiples y emociones, tenemos que definir qué son las emociones. Las emociones se basan acerca de los sentimientos, lo que ocasiona un evento específico. Más que todo son las emociones se expresan a través de las facciones faciales, más que todo, o expresiones faciales. La inteligencia, bueno, la inteligencia más que todo se adquiere a través de la educación o acontecimientos ya dados que te dan la experiencia. Y bien, más que todo es cómo la inteligencia de la persona emocional y cognitiva que puede definir muchos hechos de cómo son también sus actitudes de esa persona. Hay diferentes inteligencias. Hay la inteligencia musical, la expresiva, más que todo. Son la inteligencia múltiple de Howard Gardner. Por ejemplo, en la inteligencia lingüística es la sensibilidad y significado de las palabras. Tiene una habilidad de poder hablar y expresarse por el tono, el ritmo, la inteligencia musical. Es más que todo una capacidad a través de auditiva para distinguir los ritmos o tonos. Inteligencia lógica matemática es poder capacidad de usar el pensamiento simbólico para utilizar el razonamiento lógico. La inteligencia espacial es la capacidad de percibir la exactitud del mundo visual más que todo. Eh, en cambio, la inteligencia sinestésico corporal es emplear el cuerpo hábilmente para un propósito. La inteligencia intrapersonal es conocer claramente nuestros estados de ánimo y deseos. Bueno, también, en otras palabras, hay diferentes inteligencias en las cuales las personas desarrollan con mayor frecuencia o con mayor habilidad. Es por ello que lo define. Por ejemplo, una persona puede tener una inteligencia espacial demasiado buena, en el cual puede tener un mundo visual amplio, puede tener unas transformaciones o las percepciones iniciales,
o imaginar, exactitud con objetos, pero tiene una inteligencia intrapersonal como que baja, ¿me entiendes? Tiene que ser como que un poco nivelado, más que todo, pero no todas las personas tienen el mismo desarrollo de inteligencias. Por eso tenemos que nivelarlo para poder y saber, para poder estar en una armonía más que todo. Dicha inteligencia también tenemos que se nos vuelve más fácil, tenemos que explotar o desarrollarla más que todo. Y las que nos cuesta más, podemos tener más que todo como un desafío para poder desarrollarlas más adelante. En segundo lugar, los valores, tenemos que definirlos bien. Son los ideales de conducta, impuestos o aprendidos por cada persona. Hay valores instrumentales como terminales. Los valores instrumentales planean estándares deseables comportamientos y los terminales son metas o fines deseables por el individuo. Además, tiene que tener un autocontrol. Eso significa que tiene que tener un autodominio. Tiene que tener una estabilidad emocional en la cual tiene que soportar algunos tormentos emocionales, en otras palabras, problemas emocionales que ponen a prueba al dicho individuo día a día, ya que no puede ser controlado porque son cosas que nos pasan en la vida o en el momento más que todo. Por ejemplo, en la inteligencia interpersonal necesitamos relacionar la empatía. Tiene que haber una responsabilidad social, ya que no solo podemos ser egoístas de pensar en nosotros mismos o en la persona, también tenemos que colaborar con nuestro grupo más que todo, o con algunas personas que no nos involucremos tanto. También tenemos que tener una adaptabilidad para poder solucionar problemas, tiene que haber una flexibilidad más que todo. Hay una prueba de la realidad, entonces es como que una correspondencia entre experimentos de que la realidad existe en el objetivo, más que todo como que centrar a la persona. La flexibilidad significa que puedes estar apto para poder tener una flexibilidad de diferentes situaciones, más que todo es un ajuste adecuado a nuestras emociones o pensamientos o conductas. Por ejemplo, tenemos la aplicación de emociones del SEO, que es la selección de talento, toma de decisiones y creatividad, la motivación y el liderazgo, la negociación, servicio al cliente, actividades del trabajo, en el cual dichas aplicaciones eh, forman parte del ambiente laboral más que todo. Para que, por ejemplo, el servicio al cliente, las emociones afectan la calidad del servicio al cliente, ya que si te das una emoción negativa, pucha, tu cliente no va a volver más que todo porque se llevó un desagradable momento. Pero si es una positiva, que se siente cómodo, que se siente confortable, va a volver, ¿me entiendes? O sea, sí afectan en el ambiente laboral más que todo. Las actitudes también conllevan o tienen una consecuencia en el comportamiento laboral. Con esto pasamos al tercer tema, en el cual es la personalidad. Bueno, la personalidad, en primer lugar, tenemos que definirla, ya que tenemos que saber cómo es su impacto en el comportamiento organizacional. La personalidad, en otras palabras, son las formas en que una persona reacciona o se desarrolla con otras personas, más que todo. Es útil e indispensable para tomar buenas decisiones a la hora de contratar a su personal y poder comprender o entender mejor al personal en diferentes actividades que se presentan día a día. Ya que hay un modelo en el cual se basa en un iceberg, que hay algo lo visible, que es más fácil de identificar porque tú te puedes dar cuenta, y el trabajo detrás de ello, más que todo, que es el más fuerte, el no visible, porque uno no puede identificarlo. Entonces, hay diferentes factores, ¿no? que definen la personalidad. Es el temperamento, el carácter y los rasgos de personalidad. El temperamento es más que todo algo que la persona hereda, más que todo. Es algo que no puede cambiar, es muy difícil, muy costoso.
es algo biológico ya que lo tiene. Su carácter es la consecuencia de lo heredado, más que todo del temperamento, y lo que se vuelve, y lo que se desarrolla en el día a día, no más que todo con lo social. Esto es más que todo algo que se desarrolla en el día a día, lo que tú aprendes. En cambio, los rasgos de personalidad son algunas características que pueda describir o especificar tu comportamiento de un individuo. También tenemos que decir cuáles son los factores que influyen en la conformación de la personalidad. Es la herencia, algo biológico, el ambiente y la situación. El ambiente y la situación es algo que la vida te lo impone, lo que tú vas desarrollando día a día más que todo. Como yo lo mencioné, la herencia es algo genético, el ambiente cultural son normas, valores y actitudes. En el ambiente tiene que haber una socialización, ya que en el ambiente si uno no socializa, no se incluye más que todo. En la adaptación de roles, cada uno tiene que identificar su rol y papel que tiene que ser designado más que todo. En las situaciones van poniéndose en el día a día dependiendo de las situaciones, de las acciones y reacciones que hay en diferentes individuos. Hay un modelo de los 5 grandes que es extroversión, que se relaciona con la felicidad en el trabajo, la adaptabilidad, que uno acepta los puntos de vista de otros, y la otra es la meticulosidad, que se relaciona más que todo con el desempeño del trabajo. El otro es la estabilidad emocional, es el punto en el cual la persona puede manejar la tensión laboral más que todo, con la satisfacción del trabajo. Y la apertura de experiencias, en el cual menciona la creatividad de la persona más que todo. Esto sí define mucho a la persona que mantiene un liderazgo y se adaptan más fácil al cambio. También tenemos que mencionar los atributos principales personales que influyen en el comportamiento laboral, más que todo en el SEO. La autoestima, el maquiavelismo, el narcisismo, el automonitoreo y propensión del riesgo. En el cual la autoestima influye en la satisfacción del trabajo. El maquiavelismo se menciona en que el fin justifica los medios. O sea, no le importa qué hacer para poder obtener dicho resultado. El narcisismo, como decimos, es la admiración excesiva de uno mismo, más que todo. Se siente que tiene derecho a todo, es arrogante con todas las personas. El automonitoreo es la capacidad de ajustar su propia conducta a situaciones cambiantes, más que todo. Y finalmente la propensión del riesgo es el tiempo de demora en el toma de decisiones y la cantidad de información que se requiere para tomar dicha información, más que todo. Culminando el tema 4D, en el cual es personalidad, pasaríamos el de percepción, en el cual se desarrolló en la semana 5. La percepción es un proceso en el cual las personas interpretan o asumen y a la vez asumen diferentes las diferentes acciones de cada diferente persona para poderle darle un sentido de por qué hizo dicha acción o tomó esa decisión. Es lo que uno percibe o puede ser distinto a la realidad más que todo. Por ejemplo, en una imagen tú puedes ver una carita feliz, pero otra persona puede ver más que todo un caballo corriendo hacia la dirección norte. Pero es dependiente de tu percepción, cómo tú lo veas, ¿no? Y es por eso que puede ser variante en diferentes personas. Ya que no todos vemos lo mismo, nadie tiene la misma percepción que el otro. Es muy importante la percepción del comportamiento organizacional, porque cada conducta
se basa a través de cada percepción de cada persona. Por ejemplo, yo lo puedo ver al mal algún tipo de comentario, pero otra persona lo ve normal. Entonces como que son diferentes percepciones que toma uno. Eh, y es como que es la conducta del mundo que importa, si es lo que uno percibe más que todo. Si tú tienes una conducta mala, tú lo puedes percibir más que todo. Es por eso que existe una teoría de atribución. Eso es la teoría que busca explicar alguna forma de cómo jugamos las personas a través de nuestra percepción. Eh, Esta teoría menciona de que observamos una conducta en la cual lo tratamos de determinar la causa interna y externa, más que todo. En la teoría de atribución hay causas internas que está bajo el control del individuo y las externas están sujetas a las circunstancias y situación específica. Causas externas es algo que tú no puedes dominar, algo que tú no puedes prever en un futuro, más que todo. En cambio, las causas internas sí. Es algo que tú lo puedes controlar, eh, lo puedes modificar. En cambio, las externas no, son las que tú pasas durante situaciones de tu vida. Hay simplificaciones usadas en el momento de juzgar a otro, ya que hay una percepción selectiva y hay un afecto de algo. En la percepción selectiva no se puede presentar atención a diferentes estímulos a la vez, más que todo. Se escoge uno en particular el que te llame más la atención. En cambio, en el efecto de halo hay una impresión general acerca del individuo, más que todo. Eh, Hay otro en el cual hay un efecto de contraste, en el cual se ve afectada por comparaciones de otra persona a quienes se encontró recientemente. Más que todo, es un intercambio de palabras acerca de cómo los dos pueden dialogar acerca de una dicha persona. Y uno en el cual es muy famoso es estereotipar. Es criticar a alguien a través de su percepción, más que todo. Hay unas leyes de percepción en el cual hay la figura de fondo, la proximidad y cierre. La figura de fondo es solamente una parte de nuestro campo visual, se enfoca en algo, más que todo. Es la parte de atrás. En la proximidad es cuando tú lo ves algo muy cercano y podemos intuir que están juntos y no están lejanos o separados. A través de dicha percepción tenemos que mencionar acerca de la aplicación de las simplificaciones de la organización. Por ejemplo, en una entrevista de trabajo utilizamos mucho la percepción, ya que se utilizan juicios de percepción erróneos, eh, en el sentido de que sacas una conclusión al momento de ver la persona. Por ejemplo, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de hablar, y sacas una percepción o tratar de saber cómo es. En cambio, en la perspectiva de desempeño, es como que una profecía ya cumplida. Y la evaluación de desempeño, más que todo son subjetivas, son necesarias para su validez, afectadas por la percepción más que todo. La figura de fondo, como ya lo he mencionado, es parte de nuestro campo visual, es algo que juega mucho con tu percepción. Y el cierre, debemos pasar por alta información de sensor incompleta, ya que podemos analizar la figura, pero tenemos algo que siempre obviamos y no prestamos atención. Es por eso que hay factores del individuo, y dichos factores mencionan de que cada persona percibe una realidad diferente, ya que no todos tenemos una misma percepción. Es por ello que hay factores internos que diferencian a las personas por las motivaciones, intereses, expectativas, experiencias y creencias personales, más que todo. También hay factores en el objetivo. Tienen un valor significado, presenta mayor a la probabilidad de ser atendidos. Más que todo se basan en, como lo menciona su nombre, en un objetivo o un propósito ya establecido, más que todo. En dicho factor objetivo hay la novedad, es
que uno siente qué tan nuevo o desconocido es la situación o la persona que se me presenta, ¿no? Más que todo, o la que yo observo, los antecedentes. Son experiencias o conocimientos previos sobre la situación o la persona que uno ve. La proximidad es más que todo qué tan cercana es esa persona o cómo me identifico ante ella. Es por ello que las emociones y los estados de ánimos es parte natural de un individuo en el cual genera una percepción diferente y única. Es por ello que es un error no considerar a predecir el comportamiento de los trabajadores, ya que cada trabajador tiene una emoción, un estado de ánimo diferente. No todos están felices, no todos están felices, no todos están tristes o están enojados. Todos tienen una percepción diferente, entonces tenemos que respetar y poder involucrar que todos podemos lograr una percepción unificada más que todo a lo largo de que haya un comportamiento organizacional. Y finalmente el último tema que voy a mencionar es la motivación.